Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Edita, estoy con mi compañero Diego y vamos a partir ahora el taller llamado UX. Vamos a hablar de UX más allá de lo digital. Eh, no sé si quieres avanzar, Diego. Bueno, les contamos que hoy día vamos a estar conversando varios temas asociados a UX. Principalmente vamos a hablar sobre qué significa realmente la terminología UX. Vamos a descubrir también cuál es la importancia que juega su rol en todo tipo de producto y servicio. Vamos a hablar también sobre algunos mitos que existen con respecto al UX. Vamos a ver también algunos casos de ejemplos análogos y digitales. Y vamos a terminar con una actividad que espero que les guste, que nos va a ayudar a entender un poco más el objetivo de este taller, que como les comenté, vamos a hablar de UX más allá de lo digital. Bueno, vamos a partir también preguntándoles a ustedes un poco de ustedes, pues, que nos cuenten cuáles son, ojalá, cuál es su nombre, de qué institución vienen, de qué país vienen, si es que no están conectados acá en Chile. Así que les doy la palabra por si alguien quiere escribir o quiere comentar. Veo ahí a Luis, a Paula, Ignacia de CERNAC. No sé si alguien quiere compartir con nosotros para que nos vayamos conociendo un poco más. Hola. ¿Quién habla? Hola, hola. Yo me voy a presentar. Yo me llamo Gerson Olivares. ¿Me escucho Hola, bien, cierto? Gerson. Sí. Eh, yo trabajo en el servicio civil actualmente y estamos trabajando bastante. De hecho, abrimos una área nueva de experiencia usuario dentro del servicio desde este año y estamos trabajando arduamente en la revisión de los procesos, la mejora y cómo podemos ahí enfocar nuestros procesos en el cliente, nuestro usuario. Así que me interesa harto esta charla, la agradezco. Muchas gracias. Buen día. Buenísimo. Buenos días, buenos días. Gracias a ti. ¿Qué más nos quiere contar? Veo ahí que Luis Flores comenta que él es de FONASA, de la Dirección Zonal Centro Norte. ¿Alguien más? Hola, yo soy Ignacia. ¿Cómo están? Hola, Ignacia. Yo trabajo en el CERNAC, soy coordinadora de proyectos institucionales y estoy coordinando un proyecto que es justamente de mejora de atención usuaria y hemos hecho hartas mejoras como en el formulario, en la página, en el sitio web para recoger como los reclamos y otras mejoras eh, también bastante digitales, entonces me interesaba ver como más allá de lo digital, como que qué más podríamos hacer, a ver si me dan más inspiración para el trabajo que se viene el próximo año. Gracias. Ya, perfecto. Luis Flores, hola. Mira, te cuento que generalmente cuando existen talleres o cursos relacionados a UX, generalmente se enfocan mucho en las metodologías de UX. Nosotros ya lo hemos abarcado mucho en todo el transcurso que lleva el laboratorio de diseño, capacitando a funcionarios. Entonces, justamente, espero no desilusionarte, pero este taller lo quisimos enfocar un poquito distinto a eso, ¿ya? Hoy día no vamos a hablar tanto de metodología, lo que queremos hacer justamente es hablar del diseño UX como un todo, ¿ya? Como algo mucho más allá de lo digital y de las metodologías en sí. Ahora, si tienes alguna pregunta específica, nos cuenta. ¿Cómo que está rebotando? Soy yo, perdón, que prendí el audio. Ya. Yo la expliqué. Yo digo mencionar, Luis, que en todo caso nuestra idea es dar un enfoque nuevo o ampliar nuestro campo de mira, que igual va a servir para cualquier metodología que quieras aplicar. Digamos que esto es tratar de abrir el espacio cognitivo que tenemos para lo que experiencia usuaria.
Ya, ¿alguien más que quisiera compartir su nombre y de dónde viene? ¿Nadie más? ¿Avanzamos entonces? Súper. Ya. Vamos a partir con el Diego. Sí, bueno, una pequeña recomendación para una buena comunicación. Ojalá si pueden mantener la cámara encendida. Así también vemos sus reacciones y vemos qué tan bien o qué tan mal estamos. Así sabemos si entra en pánico. Por favor, mantengan el micrófono apagado y a través de reacciones ustedes pueden levantar la manito si quieren hablar de repente. Entonces eso nos va a permitir saber cuándo quieren aportar algo y manejar bien la presentación para no interrumpir todo. Vamos a preocuparnos cumplir los tiempos para que podamos hacer todo bien y más encima para que puedan ustedes después ir a la siguiente taller o actividad que hayan elegido. Y por último, les rogamos por favor que ocupen su nombre y apellido para acreditar después que estuvieron en el taller y podamos entregar el certificado en caso de que haya habido algún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a partir diciendo que todo es diseño, ¿ok? Muchas veces nos enfocamos a decir, el UX es tal cosa, pero esta vez vamos a ir un poco más arriba. Todo es diseño. Cuando pensamos en las distintas cosas, en el computador que están ocupando, en la mesa que tal vez están ocupando, en la silla, etc. Pero antes de abarcar eso, que aquí Edita va a poder darnos harta información, quisiéramos presentarnos y decir un poco de dónde venimos. ¿Ya? Y claro, yo soy Diego Guzmán del Laboratorio de Gobierno, consultor en diseño de servicios digitales, pero mi camino a lo que me llevó a que me interesara en UX tiene que ver con que de muy temprana edad siempre me llamó la atención qué era lo que motivaba a la gente a hacer algo con algún producto físico o no, qué es lo que también hacía que yo sintiera que algo era agradable o no, cuando observaba también a otras personas, por qué le llamaba la atención este producto no este otro, por qué este era exitoso y este no, por qué cuando yo jugaba había juegos que se sentían bien y otros no, de mesa o de computador. Entonces eso me fue llevando por un camino loquísimo, porque yo soy ingeniero forestal, y eventualmente llegué a UX, pero siempre interesado en esa resolución de problemas. ¿Edita? Está silenciada, Edita. Perdón, es que acá estamos sentados muy cerquita, entonces vamos a tener que estar ahí jugando con el silenciador todo el rato para no acoplar. Bueno, les estaba diciendo que en mi caso yo soy diseñadora gráfica y toda mi vida quise ser diseñadora gráfica y me preguntaba realmente por qué quise ser diseñadora gráfica o cuál era el impacto que tenía en esa época, estoy hablando, no sé, 20 años atrás más o menos. Y la verdad es que ahora me doy cuenta que no tenía reales nociones con respecto a eso, no sabía la respuesta, sí sabía que quería estudiar diseño, sabía que quería trabajar con equipos secos, muy talentosos, aprender de los mejores, poder aportar de mi humilde mirada cuando el día que yo llegara a trabajar en esto. Pero realmente no tenía una noción real de lo que era hasta cuando ya empecé a ganar más experiencia trabajando, ¿ya? Y ahí me di cuenta que efectivamente, si bien mi carrera es de diseño gráfico, el diseño va mucho más allá de hacer bonito algo en específico, ¿ya? Es influenciar a través del diseño en sí para poder impactar a la gente a través del diseño. Y yo sabía que el diseño podía ser más que eso, y hoy en día me doy cuenta, como les decía, que todo es diseño, ¿ya? Entonces, los invito también a que piensen en eso. Suena súper simple, pero la verdad es que es bastante más amplio de lo que nosotros vemos. La silla en donde cada uno de nosotros está sentado en estos momentos es diseño. Es diseñado por un diseñador industrial, es diseño, ¿ya? La misma presentación que estamos viendo ahora es un diseño, es diseñado por un diseñador gráfico. Incluso el mismo encuentro de innovadores públicos como experiencia es un diseño en sí, ¿ya? Es un diseño UX. Entonces, me gustaría que saliéramos un poco de lo que normalmente pensamos como UX y lo viéramos como un todo. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros en el caso del Laboratorio de Gobierno con mi compañero Diego. Y bueno, y aprovechando toda esta ola de la digitalización y el reconocimiento de estas metodologías de diseño como procesos de innovación mismo,
El diseño de experiencia de usuario se ha convertido en un punto fundamental para las instituciones o para las empresas en los lugares privados que buscan destacarse en un mundo que ya ustedes saben está súper competitivo hoy en día. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que existe una confusión gigante con respecto a la terminología y a lo que abarca el campo del UX, ¿ya? Se suele creer, cuando hablamos de UX, que hablamos de aplicaciones, de sitios web, de mobile, y básicamente cualquier solución que esté relacionado a una pantalla. Pero ¿es realmente así? ¿Es solamente eso? Entonces, hoy día queremos como un poco explicar y profundizar con respecto a eso. ¿Qué es realmente UX? Es una forma de visibilizar todo lo que experimenta un usuario al interactuar con un producto o un servicio, ¿ya? Esto incluye, por ejemplo, la interfaz de ambientes digitales, por supuesto, pero también incluye el diseño de objetos, la arquitectura de espacios, incluso las interacciones personales, ¿ya? Y eso es súper importante que nunca lo olvidemos. A través de la experiencia de usuario, a través del UX, buscamos mejorar los viajes de los usuarios en todo tipo de contextos. El diseño centrado en el usuario debe estar presente en todos los puntos de contacto del recorrido del usuario, ya sea en línea, fuera de línea y en todas las fases intermedias que componen una experiencia de usuario de inicio a fin. Como dice Donald Norman, que ya lo vamos a ver más adelante, que fue uno de los primeros en usar el concepto de experiencia de usuario, la experiencia de usuario abarca todos los aspectos de interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos, ¿ya? Entonces, el desafío con esta definición de UX es que cubre demasiadas disciplinas o demasiadas competencias, demasiado completas como para que un solo ser humano pueda dominarlas. Y además, como la mayoría de estas disciplinas afectan la experiencia de usuario en algún punto, nada de estas influencias es exclusiva de la UX, ¿ya? Sin embargo, siguen siendo súper importante contar con especialistas en UX en las organizaciones, en las instituciones, que tengan un panorama general para hacer que todas las partes del proceso se unan, ¿ya? Por eso acá les explicábamos este puente, que es como el director de orquesta, digamos, ¿cierto? Que organiza a los diferentes músicos, cada uno especialista en su propio instrumento. Sin profundizar demasiado en la metodología, los métodos que ya más o menos son probados tienen que ver con el enfoque centrado en el usuario, con una estrecha colaboración entre los stakeholders, ¿cierto? Y la creación de prototipos e iteración de una experiencia, que tiene que ver con todo esto que me imagino que algunos de ustedes ya están familiarizados del prueba y error, de prototipar muchas veces. Entonces acá lo que les poníamos como un ejemplo, tomando el caso de la imagen anterior, donde veíamos el aeropuerto lleno de gente en la fila, tiene que ver con el mismo proceso, dando el ejemplo de una línea aérea. O sea, el UX está presente en todo el proceso, no solamente es la aplicación, sino que es luego de que tú compres un boleto, ya sea en mobile o en el teléfono, tienes una conexión de manera a través de un call center o un chat con algún ser humano, muchas veces también es con inteligencia artificial, luego tienes que relacionarte con el counter, después tienes que dirigirte al lugar donde vas a tomar el avión. Todo eso es una experiencia hasta el momento en que tú estás viajando y finalmente llegas al punto de destino, ¿ya? Y eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Es muy importante, y lo recalco, porque muchas veces cuando hablamos en lo público y en lo privado también, y pensamos en soluciones de UX, inmediatamente pensamos en soluciones digitales, y no necesariamente es así, ¿ya? Es todo un proceso. Bueno, y ahora, sin tener que extenderme mucho, les quiero contar un poquito cómo nació el UX, ¿ya? Aunque el diseño de UX puede considerarse un campo relativamente joven, la verdad es que sus raíces vienen de hace mucho tiempo y se remontan a varias disciplinas del diseño e ingeniería centradas en el ser humano, ¿ya? Podríamos decir que hay un consenso que aproximadamente en 1900 se inició a mediados de la segunda revolución industrial. Durante este periodo se incorporaban las máquinas y las herramientas para hacer
tareas de producción industrial y por lo tanto era súper importante optimizar la facilidad de uso y la eficiencia de estas máquinas para así obviamente mejorar la producción. Ya luego en 1940 más o menos aparece Toyota con un sistema de producción que es basado en el respeto a las personas, que en otras palabras habla de que se consideró extremadamente importante el aporte del ser humano y se alentó activamente para estas soluciones en el sistema de producción, ¿ya? Y acá tomó mucha más fuerza la interacción de los humanos con las máquinas, en este caso un auto, ¿ya? No importa cuál era la tecnología, lo importante era la usabilidad. Luego, en 1970, podemos hablar de la interacción hombre-ordenador, ¿ya? En donde se inició esta era de las computadoras personales, y acá entran sobre todo los psicólogos y los ingenieros trabajando juntos para centrarse en la experiencia de usuario. En esta época fue muy importante la presencia de empresas como el PC, como Apple, como Xerox, ¿ya? No voy a profundizar más allá de eso, pero tuvieron un importante trabajo con respecto a la evolución del UX en esa época. Ya en los 80 nace el método de evaluación Thinking Aloud, en donde se pide a los usuarios que expresen en voz alta, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado esto, y libremente sus opiniones sobre cualquier aspecto, ya sea diseño o funcionalidad, mientras que interactúan con un sistema o un prototipo, ¿ya? También en los 80 se publica un libro súper importante que habla del tutorial para el primer usuario de computadoras, en donde se postula esta teoría de que con 5 a 6 participantes se puede detectar en gran parte los problemas de usabilidad, ¿ya? Años más tarde, en el 93, Donald Norman, que es el que yo les mencionaba antes, acuña el término de User Experience Design. Él es un ingeniero electrónico y psicólogo, y se llama a sí mismo User Experience Architect, ¿ya? Mientras trabajaba en Apple. Bueno, y todo esto nos trae a la actualidad en que la experiencia de usuario es una característica fundamental, como ya sabemos, para lograr que un producto o un servicio tenga éxito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguimos entonces? Parece que sí. Ya. Gracias, Edita, por ese gran resumen de la historia. Bueno, y una de las cosas que nosotros queríamos hacer es hablar de UX en este mundo y decir, ok, ¿dónde hay mitos? ¿Dónde hay ciertas creencias o frases vox populi que al fin y al cabo más dificultan aplicar bien el proceso, el diseño de UX, más en vez de ayudarlo? Y el primero es que UX no es usabilidad. Muchas veces escuchamos, no, es que la usabilidad está bien, no, es que a la gente le gusta porque la usabilidad, no, hay que diseñar usabilidad. La usabilidad es una dimensión del UX, ¿ok? En definición, podemos ocupar aquí virtud de un sistema, producto o servicio con un elevado grado de utilidad y facilidad de uso para una tarea o contexto de datos. O, en el común, es decir, puedes hacer lo que debes hacer. Por ejemplo, Frank Wu, en sus definiciones, en el framework que tiene los 4 elementos de UX, menciona eso, que al final la usabilidad es, eres capaz de hacer lo que se supone que hay que hacer. Pero eso no significa que sea fácil de hacer, ni tampoco agradable de hacer. Entonces, hay que recordar que el UX va más allá de usar, también tiene un componente emocional, ¿ya? Como decía, no es solo el uso, sino que es la suma de todas las percepciones que abarca también el momento previo a la adquisición del mismo. Y hay un ejemplo que, complementando todo lo que menciona Edita, muchas veces también UX va a tener que ver con la emoción y con las percepciones que tienes antes de ocupar un servicio o producto, durante y hasta después. Entonces hay que cuidar eso. Luego, está el tema de que solo necesidades del usuario. Las necesidades del usuario son centrales, son súper importantes, y el UX hoy en día tiene que ver con eso. Iterar, diseñar, pensando en que los usuarios y usuarias sean capaces de utilizar esto, lo sientan bien, o sea, la mejor experiencia. Sin embargo, nunca hay que descuidar cuáles son los objetivos del negocio, o el núcleo, el core de la institución en que estemos. Cuando hablemos de objetivos del negocio, en general nos vamos a referir a la misión, a las cosas que hace, independiente de si es un negocio o no. ¿Y por qué esto es importante? Porque al fin y al cabo podemos hacer algo súper agradable, pero si no está ayudando a que la institución anfitriona cumpla sus propios objetivos, estamos medio mal.
Y por eso ponemos de ejemplo acá YouTube. Porque YouTube tiene como incentivo que la gente vea sus videos, para que vean las publicidades, ojalá hagan clic en estas publicidades y así entonces van ganando plata por este concepto. Sin embargo, también está la necesidad del usuario, que es ver videos de X interés. Puede ser de chascarros, puede ser de educación, puede ser de lo que quieran. Entonces, ¿cómo entregarle una experiencia súper buena al usuario para que quiera ver los videos, para que pueda cumplir sus necesidades? Ofrecerles que vean otros videos para que sea fácil para nuestro usuario y usuaria, en el caso de YouTube, ir y seguir alimentándose. Y eso se cruza con lo que quiere YouTube, que sigan viendo videos por el tema de la publicidad. Entonces, cuando tenemos un buen cruce de que se cumplen los objetivos del negocio y además se entrega una buena experiencia que cumplen las necesidades del usuario, tenemos un diseño UX bastante integral. También hay un tema aquí que es interesante, que tal vez no es Vox Populi, tal vez no es algo explícito que se diga, pero hemos visto que a veces se considera el UX como un paso dentro de un diseño. Es como, ok, hicimos la aplicación, o hicimos la silla, hicimos lo que sea, y eventualmente decimos, ok, es momento de ver el UX. Ahí tuve un problema con el UX de lo que está bebiendo mi compañera, así que hay que notificarles para que se mejore. Pero el tema es que no es diseñar algo, decir, ok, esto va a ser esto va a ser esto, cumple todo, y ok, ahora UX, haz lo tuyo, pinta esto, qué bonito, listo, lo sacamos, tiene colores, o tiene una almohada, o lo que sea. Lo que es diseño UX es algo que es un proceso y que debe acompañar desde la ideación de una solución. Como bien decía Dita, esto es algo multidisciplinario, entonces sí, tenemos expertos que pueden dar luces o pueden tomar decisiones con respecto a elementos de la solución, pero el UX siempre tiene que estar acompañando para que esto pueda funcionar lo mejor posible. Entonces recordar, no es un momento en que es como, ya, ahora hagamos linda la cosa, es hagamos esto que se sienta bien en todo momento, asegurémonos que cada paso del proceso se sienta bien. Y también, no es solo la interfaz de usuario. Nosotros tenemos, también pensamos que UX tiene que ver con, en lo digital, sobre todo, dónde haces tap, dónde haces clic, cómo te mueves ahí. Sin embargo, también tiene que ver con tiempos de demora, también tiene que ver con la reciprocidad en la comunicación que tienes con una persona o con un sistema digital. Un ejemplo, por ejemplo, que se puede mencionar es cuando uno postula a un trabajo. Y hay una experiencia, el proceso de postulación es una experiencia diseñada. Tú haces esto, mandas el currículum, te contactan, etc. Y, no sé ustedes, pero se da a veces la experiencia, a mí me ha pasado un par de veces, que llegas al final y te dicen, mira, ¿qué es o no? Te vamos a avisar, ¿ya? Te vamos a contar. Y uno se queda así por años y años esperando que te contacten. Y ahí hay una falencia, porque al fin y al cabo están entregando pésimas experiencias. Tu candidato, que era alguien del cual igual te tenías que preocupar, lo dejas en un momento sin ser recíproco, sin darle feedback y por último decirle, mira, elegimos a otra persona. Y ya, y eso, por mucho que sea un mensaje negativo, es un mensaje que hace un cierre. Es un mensaje que hace que la experiencia ahí concluya y tú digas, ahora sí. Entonces, ahí no tiene nada que ver con la interfaz. Sí, por favor. Edita, dele. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perdón que me había atorado. No, que otro ejemplo también podría ser, por ejemplo, cuando alguien propone el diseño de un tótem de atención y se enfocan demasiado en la pantalla del tótem y funciona perfecto, usabilidad perfecto, pero después lo instalan y resulta que no da a la altura de la gente, por decirles algo. O fue colocado en un súper mal lugar, donde la gente no está viendo el tótem. Eso. No, perfecto. Gracias, Edita. Ahora, nosotros queríamos dar unos ejemplos sobre la diferencia análogo y digital y cómo lo podemos experimentar. Y está esta tierna taza de Puchín, en que es genial, tenía el gato gordo y yo debería regalarle una de estas a mi esposa, pero lo siguiente hace que yo no quiera. Y es el hecho que cuando quieres tomar puede que quedes ciego.
Y ahí hay un tema que no se iteró, no se prototipó, o, bueno, quizás hay, pero el asunto es que genera una experiencia que no es la mejor. Claro, la taza en sí sola es preciosa, pero duelen los ojos. Y también otro que a mí personalmente me ocurrió, una vez adquirí un hervidor que tenía la capacidad de hacer termo, que se veía así, no voy a decir qué marca es, y genial, mantenía la temperatura después de haber hervido, a mí me gusta eso para no estar hirviendo todo el rato, etc. Y tenía un máximo y un mínimo de líquido que uno podía poner. Para saber dónde era, tenía que mirar dentro del termo y tratar de achuntarle al llenarlo, y después mirar y con la luz y todo. Y era pésima experiencia en ese sentido. A veces uno entonces tenía que llenar otra cosa con los centímetros cúbicos que sabía que tenía que poner y echarla adentro. Cuando eso se podría haber solucionado como tantas otras alternativas en el mercado, y que, ojo, después salió de la misma marca, salió una alternativa así, con un indicador de qué tan lleno está. Eso simplificaba mucho la experiencia, no solo lo hacía más claro, sino eran menos pasos, era más cómodo, etc. ¿Quieres tú hablar de Uber? Sí, bueno, me imagino que hoy en día ya todos conocemos Uber, ¿cierto? La marca ha hecho del UX su bandera y es una, de hecho, de las claves de su éxito. Me gustaría preguntarles a ustedes, a ver si alguno de ustedes saca el silenciador y me cuentan por qué creen ustedes que Uber hoy en día es el mayor referente de las aplicaciones de transporte privado en el mundo. No sé si alguno de ustedes me puede contar su apreciación. No, acá no hay ninguna respuesta mala, no se preocupen. Solamente nos gustaría interactuar un poco más con ustedes, saber qué opinan al respecto. ¿Alguien que quiera compartir su opinión? ¿No, nadie? Por acá, hola, buen día. ¿Sí? ¿Con quién es? Juan Carlos Ramírez. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo creo que el principal objetivo que logró Uber es generar confianza. Creo que cuando ellos partieron y apenas aparecieron los problemas en la movilidad o en conductores, tomaron las medidas que era empezar a eliminar aquellos aspectos que iban a afectar la marca Uber. Entonces creo que lo importante para ellos, o lo principal al partir, fue generar confianza. Perfecto, exactamente. La confianza es algo demasiado importante que tiene que sentir el usuario para que un producto o un servicio pueda ser exitoso, ¿ya? No sé si alguien más quiere compartir su opinión con respecto a Uber, de qué es lo que creen ustedes que fue el éxito de Uber para que sea un referente hoy en día. Gerson. Hola, Gerson. Creo que tiene que ver también con la predictibilidad del servicio. En tanto, saber en cuánto llega el vehículo, que también elimina esa incertidumbre de esperar el taxi o cualquier otro tipo de transporte, y conocer el precio. Además, eso se suma a una experiencia, digamos, digital en la aplicación bastante cómoda, que te va indicando dónde viene el vehículo y te entrega además las boletas y todo te llega a tu correo. Entonces uno puede mantener un registro también de los viajes que va utilizando. Creo que por ahí también pasa el éxito que ha tenido. Exactamente, Gerson. Eso mencionaba también Emily, perdón que te interrumpa. Gracias, Emily, y también María Ignacia, y también están aportando por el chat. Efectivamente, la predictibilidad y saber el precio. Sí, bueno, todos mencionaron cosas muy, muy reales con respecto a Uber. A mí me gusta mucho el caso de Uber y siempre lo menciono como un ejemplo clásico, porque siento que Uber, junto a otras marcas que ya son también referentes en US, como Airbnb, por ejemplo, también, le dieron el clavo a algo que muchas empresas por año no vieron, que era cuál es realmente la necesidad del usuario. Y hagamos un negocio con respecto a esa necesidad, pero hacemos felices al usuario. Bueno, todavía existe, pero ya saben que la experiencia en general, vamos a hablar de Chile en particular,
con los taxistas, en general, no era grata, ¿ya? Es un taxista que no se preocupaba de atenderte bien, muchas veces te cobraban más, muchas veces te hacían correr para tomar el taxi, y así podemos mencionar un montón de cosas que no son quizás la mejor experiencia para un usuario. Sin embargo, Uber, que probablemente ellos prototiparon todas estas cosas, estas soluciones antes de entregarlas al mercado, se preocuparon de cada uno de los pasos, y como muy bien mencionaba creo que Gerson, fue mucho más allá de la aplicación, que la aplicación funciona perfecto, pero se preocuparon de todos los detalles, desde poner la música que le gusta a la persona en el auto mientras va viajando. Y cuando uno piensa que nada puede ser más perfecto en términos de usabilidad y en términos de experiencia de usuario, resulta que Uber cada día se está reinventando, como muchas de estas empresas que son pioneras en estos temas. Y hoy en día, por ejemplo, incluso están ofreciendo, o van a ofrecer pronto acá en Chile, un servicio de traducción que va a permitir que los conductores y pasajeros puedan contar con una sección especial en el envío de mensajes pregenerados con más de 100 idiomas, ¿ya? Obviamente esto busca hacer que la experiencia sea mucho más fácil, la experiencia de traslado para los pasajeros que se encuentran de visita en determinados lugares y que no manejan necesariamente el mismo idioma del conductor. O sea, nuevamente, lo que estamos hablando acá es de preocuparse de toda la experiencia, no solamente de una aplicación en particular. Dale, Diego. Perfecto. Gerson, perdón, Gerson quería mencionar algo. Sí, Cuéntanos. solamente un comentario que me parece súper interesante, porque bueno, Uber también genera un montón de información, obviamente de los viajes, de los horarios, etcétera. Y ahí está el punto de cómo como Estado podemos también hacer algún tipo de acuerdo para utilizar esa información para mejorar nuestro propio transporte público. Yo creo que igual hay una conversación pendiente como Estado que podemos hacer. Solo eso quería comentar. Genial, porque es una mirada que va más allá y empiezas a pensar en cómo puedes beneficiar a otros usuarios y usuarias ocupando los datos que existen. Creo que es súper buen punto, Gerson. Gracias. Ya. Voy a decir lo mismo. Pero espérate, perdón. No, lo mismo. ¿Ahí va a ser lo mismo? Esto era un guión. Gerson era nuestro palo blanco. Ya. Nosotros ahora vamos a ir a la actividad, ¿ok? Con todo esto que le hemos dicho, la vamos a invitar a lo siguiente. Piensen en algún objeto o servicio que no sean digitales, que ocupen en el día a día. Ya puede ser un uslero, puede ser una escoba, puede ser un sillón, un martillo, si alguien quiere una motosierra, no sé. Y que identifiquen en la experiencia, en el UX de este servicio u objeto, los puntos a favor que tenga de un punto de vista de experiencia y aquellos que podrían mejorar en lo que ustedes han percibido, en lo que ustedes han sentido, o ahora si lo piensan, en lo que pueden vislumbrar. Y por eso le entregamos las siguientes preguntas que les pueden servir. Partir, ¿para qué lo ocupo? ¿Para qué ocupo la herramienta? Y en ese sentido, ¿hay algo destacable que impacte mi uso? Y esto es importante también porque a veces hay alternativas a la herramienta. Es distinto, voy a poner una prensa de ajo de metal que no queda con olor y es fácil de limpiar a una prensa de plástico que es distinto en ese sentido, queda con olor, tal vez más frágil, etc. Perdón si alguien iba a ocupar ese ejemplo. Y desde que ustedes toman la herramienta hasta que la dejan de utilizar, ¿hay algo que ustedes pudiesen hacer para mejorar la experiencia? Entonces les vamos a dejar 6 minutos y medio para que puedan darle vuelta a esto, piensen en uno o más ejemplos, y después vamos a juntarnos de nuevo, vamos a, al fin y al cabo, bajar aquí el audio, para que podamos compartir y ustedes nos puedan contar en qué objeto o servicio pensaron. Si hay dudas, nos pueden preguntar igual. Me gustaría responderle a Luis, que preguntó hace un rato atrás cuánto era el número recomendado para prototipar. Hay estudios que dicen que de 5 a 6 personas es una cantidad considerada segura, demostrativa de
de un prototipo, de que va a funcionar y que es representativa, ¿ya? Yo en general soy de la opinión de que si uno puede prototipar con muchas más personas, bien. Pero en estricto rigor, cuando el testeo con usuarios es complejo por millones de razones, con 5 o 6 personas se puede hacer una muestra representativa. Cuéntame, Luis, si te respondí la pregunta, si quieres profundizar. Parece que estamos bien, así que lo esperamos con sus ideas en 4 minutos y medio. ¿Ya? Igual si alguien quiere conversar del tema, quiere explayarse, estamos acá disponibles. No se pongan tímidos. Yo quisiera hacer una consulta con respecto a los prototipados, ¿ya? Cuando tú haces este levantamiento de información de tu usuario y esto identifica, no sé, varias mejoras a un producto o servicio, ¿cómo defines tú cuáles son las factibles y las no factibles? Porque a veces hay unas observaciones bastante particulares que tienen que ver con el usuario. Eso es lo más particular. Pero cuando tú haces un producto o servicio, tienes que tratar de que sea lo más general posible. ¿Cómo puedes determinar eso? ¿Qué observaciones se tomarían, se consideran y cuáles no? Esa es la consulta. Hola Luis, gracias por la pregunta. Mira, eso se puede abarcar desde antes de hacer los testeos hasta después viendo los resultados. De partida, lo que preguntas tú, o sea, hay distintos usuarios. Hay que probarlo con los perfiles que ustedes definen, cuál es el público objetivo. Y también lo que se hace de repente cuando tú dices, ok, tengo este público objetivo, adolescentes, por ejemplo. También es pensar cuáles son los usuarios extremos, usuarias extremas que voy a tener, casos extremos. Entonces, en vez de apuntar como el promedio, cómo es la gente, lo que uno a veces dice es como, ok, voy a tener estos casos que son súper raros, estos casos que son súper raros, y trato de probar para los dos. Porque eso a veces lleva a que el promedio funcione igual, pensando en estos casos. Y después cuando tienes el feedback, hay que tener cierto criterio, que acá es difícil trabajar con los sesgos propios que uno tiene. Pero interpretar el porqué del porqué del porqué. En el sentido que si es que alguien te dice, mira, no, yo no vi el botón, este es un ejemplo que siempre pongo, no, el botón no lo vi, deberían hacerlo más grande. No quedarse como, dice que hay que hacerlo más grande y tal vez otro me lo dijo, hagamos el botón más grande. Puede ser que no estaba por ahí. Puede ser que el posicionamiento del botón no era el correcto, o la forma del botón no era la correcta, porque no se veía como el resto de los botones, que eso hemos visto. De repente tienes todos los botones que son de esquinas curvas, y de repente tienes otro botón que no, que es un rectángulo, y no tiene los colores, y tal vez piensan que es un banner, tal vez el color no es el indicado. Entonces hay que decirle, ok, tú ves, podría ser más grande, ¿por qué? Y es como que, mira, porque no lo vi. Y, ya. ¿Y por qué crees que eso podría solucionarlo? ¿O por qué crees que no lo viste? Tratar de ir un poquito más allá. Al final, entender qué es lo que están tratando de solucionar, más que cuál es la solución que ellos están ofreciendo. Y por último, de repente hay que tener el criterio de decir, escucha, esto era para adolescentes, pero este adolescente tiene 47 años y se nos coló. Entonces, no, entender que de repente hay pequeñas salidas de conocimiento, cosas así que hay que tener en cuenta, pero tratarlo con cuidado, especialmente por nuestros propios sesgos. ¿Ahorita? Sí, súper de acuerdo con lo que dice Diego. Me gustaría también, dado que Luis mencionó el tema de la factibilidad, súper importante lo que dice Diego de detectar cuáles son esos perfiles, esos usuarios o tipologías de usuarios extremos, porque ellos nos van a ayudar a determinar si efectivamente un producto está alcanzando a la mayoría de la gente, ya producto o servicio. Pero además me gustaría dejar también súper en claro que, como ya hemos hablado, que el UX es un proceso que incluye varias disciplinas y varios actores, es muy importante que además de la experiencia del usuario en sí, para que un producto
o servicio sea viable y sea factible, es muy importante que el equipo interno esté alineado, ¿ya? Y con eso me refiero al equipo interno, cualquiera sean las disciplinas que tengan, con también los stakeholders, ¿ya? Y para eso, en concreto, existen metodologías que se pueden implementar en distintos talleres, a lo mejor con estos equipos interdisciplinarios, con stakeholders y gente que tome definiciones claves en el proyecto, haciendo, por ejemplo, distintas actividades de priorización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes testear distintos tipos de prototipos o un prototipo en particular y definir internamente con ellos, en términos de negocio también, cuál es la factibilidad, la viabilidad que pueda tener, cuál es el impacto, y puedes también trabajar con estas distintas matrices que existen, ¿cierto? Para estas distintas ideas o soluciones, irlas como llevando a cabo en la medida en que el equipo internamente está de acuerdo que son soluciones que son viables y que son de alto impacto, por nombrar dos variables, pero la verdad es que puede ser cualquiera el equipo y el proyecto estiman conveniente, ¿ya? No sé si ahí te respondí la pregunta, Luis. Sí, sí, gracias. Me quedo con, importante esto, lo que mencionó Diego, con el tema de la causa raíz, que ahí Sí. uno podría trabajar más, en qué funcionalidad podría mejorar, ¿verdad? Hablando más principalmente de lo digital. Sí. Perfecto. Y lo otro también a utilizar, que también he utilizado, son las pruebas AB. También son Sí, pruebas, el A/B testing. claro, eso es interesante porque va integrando de ambas y va generando una tercera prueba, tal vez se puede mencionar como un C. Un A y un B puede hacer un C. Claro. Ojalá no llegues a la Z. Pero sí. Sí, es que es un proceso, como te decían ustedes. sí, es importante lo que mencionas, pero como el taller estamos hablando de UX más allá de lo digital, también me gustaría recalcar que el A/B testing, en estricto rigor, se habla más de lo digital, pero también, por ejemplo, si están pensando en una solución que tiene que ver con un servicio, en mejorar, por ejemplo, un trámite en el CERNAC presencial, también puedes hacer A/B testing, puedes testear distintos prototipos de soluciones. No sé si me entienden el concepto. Sí. Como, ok, quizás esta es una forma en que vamos a atender a un usuario, pero tenemos estas dos opciones. Probemos cuál de las dos funciona mejor. ¿Ya? Sí. Antes de ir a la actividad, antes que se nos acabe el tiempo, Sí. también un ejemplo que no me voy a quedar inquieto si no lo digo. El método científico funciona con A/B testing. Normalmente tienes un grupo control y tienes en el cual estás tratando de poner a prueba tu hipótesis. Entonces es algo que existe y es muy importante. Y claro, un proceso y puedes terminar en la Z. Entonces, para que no se nos acabe el tiempo, muchas gracias, Luis. Quisiera invitarlos a que nos puedan contar ¿en qué servicio u objeto pensaron? Y si pueden prender sus cámaras, pues para que hablemos un rato. No sé, digo yo. A verle las caras. No sé si alguien de ustedes se anima como a contarnos si pensó en algún producto, un servicio. Por acá, Juan Carlos. Hola. Hola. Siempre me ha llamado la atención el servicio en el cual nos vemos obligados, muchos de los que tenemos que apelar por un rechazo de una licencia médica, donde se genera eh, una gran cantidad de documentos que al final lo que veo que te están pidiendo papeles que ellos ya deberían tener, y al final tú juntas una tremenda carpeta que se vuelve casi histórica en el sentido de que tienes que empezar a juntar certificados médicos y un montón de situaciones que tú decís, bueno, pero esta información ya está. Entonces, lo que, lo pienso como usuario, o sea, las veces que me tocó ir al Compin y al llenar un formulario a mano y adjuntar el resto de la información, eh, eh, tú dices, bueno, pues esta información ya debería estar, porque supuestamente hay un rechazo de una licencia donde ya esa Contraloría Médica ya tiene esa información
¿Y por qué me la están pidiendo a mí que yo, como usuario, la tenga que volver a juntar cuando esa información debería ser interna? Entonces No, excelente. pienso a veces que el problema se lo lleva el usuario, ¿cachai? Y los distintos órganos, llámese privado o público, se desentienden de lo que quiere el usuario en sí. O sea, que por lo menos agilizar el proceso de pago de esta licencia que fue rechazada. Entonces siento a veces que el usuario le piden un montón de documentos y ya el organismo privado o quien rechazó la licencia lo tiene, por lo tanto internamente ese proceso debería ser más claro, más allá de que uno se pudiera identificar quién es y todo, y hasta ahí nomás, pero sí siempre me llamó la atención ese proceso de la apelación de licencias médicas. No, excelente ejemplo, y ahí podemos sumarle además cuando tú vas con todos los papeles que te pidieron y llegas y te dices, pero le faltó tal cosa, pero ¿por qué no me lo pidieron antes? Así que no, efectivamente, súper buen ejemplo, Juan Carlos. Gerson, tú tenías la mano levantada, te pillé, aunque la bajaste ahora. Sí, ¿Quieres? pero en verdad es algo análogo y digital al mismo tiempo, entonces no sé si era el mejor ejemplo. Pero Dale tiene que ver nomás. como cuando uno va a un restaurante, ahora como principalmente en pandemia, y te colocan el código QR para el menú, que a mí me parece que es una buena opción, pero que ha sido mal aplicada porque normalmente son como PDF que te cargan. Entonces, no piensan, digamos, en usuarios que no tienen teléfono o en usuarios que tienen mala conexión a internet o como muchos chilenos y chilenas que tienen solamente como redes sociales gratis. Y además hay que estar haciendo como el zoom dentro de la pantalla, no alcanzo a ver el nombre completo del plato o los ingredientes. Y al hacer algo como estático se pierde esa posibilidad de hacer algo dinámico, obviamente, como filtro. Y yo podría filtrar por alergia alimentaria o por estilo de dieta o por simplemente valores. Y se pierde esa oportunidad que me parece como algo súper sencillo de implementar. Sí, yo creo que ahí le das en el... perdón. Sí, no, pero básicamente eso, como que la experiencia podría ser grata porque, bueno, cumple el objetivo, pero a medias, como que quedo siempre con esa... Con gusto a poco. Claro. Claro. Sí, yo creo que ahí le das el clavo y es muy, muy bonito porque tiene que ver con lo que explicaba Edith al principio, o sea, el camino, la experiencia del restaurante es la que termina teniendo estos peros y debido a la digital. No, perfecto. ¿Alguien más se quiere tirar? María Ignacia, ¿no quieres contarnos algo? Estás muteadita, pero eso. María Ignacia. ¿Alguien más? Pues parece que ya no quieren dar su feedback, los chicos. Bueno, pues nos dieron buen feedback, además que estamos a la hora para el siguiente. Sí. A mí queda como tarea. Me gustaría preguntarles algo antes de terminar. ¿Les gustaría, si más adelante diéramos algún otro taller, hablar de algún tema en particular que les haya quedado como, no sé, quizás tenían alguna expectativa distinta de este taller, no lo sé? Porque acá en el laboratorio escuchamos siempre las solicitudes de la gente. Ah, claro. Acabo de ver tu mensaje, María Ignacia. Bueno, María Ignacia dice, acá nos pasa muchísimo con los estudiantes y los formularios para dejar ramos en la pública, en la universidad pública. No hay oficinas claras, no saben cómo se estructura la universidad, ni dónde ir, ni cuánto tiempo toma enviar una respuesta. Y claro, como pandemia siguen llamando a los teléfonos cuando la universidad lleva casi 2 años cerrada. Muy difícil. Súper complicado. Súper complicado. Bueno, es que yo creo que nadie estuvo preparado para esta pandemia. Entonces ahí también hay un doble desafío. La experiencia de usuario es un desafío en sí. Y de experiencia de usuario en modo pandemia, yo en lo personal me cuesta juzgar porque creo que a todos nos ha tocado súper difícil y manejar, me imagino, una universidad, sobre todo cuando no tienes equipos especializados en esa sensibilidad.
Es muy difícil, es muy difícil. Me gusta pensarlo de manera positiva, de que cada día hay más conciencia de que la experiencia de usuario es importante, entonces quizás estas cosas en un futuro puede ser que no pasen, porque ya hayan personas capacitadas para tomar acciones en el momento específico en que ojalá no pase una pandemia, pero algo así como grande también. Urgente. Perfecto. Vamos a pasar al último slide para liberarlo. Yo pensaba, los únicos que estaban preparados para la pandemia eran las empresas de videojuegos. Sí, ellos, los jugadores por los trabajadores. Ya. Lo que queremos compartirles es este QR y el link que voy a dejar en el chat, porque está ahí pronto, pero va a ser difícil escribirlo. Si pueden, por favor, dejarnos el feedback de este taller, cosa que podamos mejorarlo, ir iterando y precisamente poner a prueba esta experiencia. Por mucho que sea el producto final, siempre está el concepto de mejora continua. Así que la presentación también la vamos a dejar disponible en la red cuando esto esté, y ahí vamos a poder responder, vas a poder leer, María Ignacia, lo del más allá de la usabilidad, que está entre las primeras slides. Pero para ayudarte, recuerda, usabilidad es solo un elemento de UX. Pueden buscar los 4 elementos de UX de Frank Wu. También pueden buscar lo que es el framework de UX de Google, en el cual precisamente se ve cómo la usabilidad es solo una dimensión. Así que, sin más... Esperamos que les haya gustado. Sí, le agradecemos mucho que hayan venido, la participación, que también tengan paciencia de nuestras dificultades técnicas de los 2 micrófonos juntos, o las botellas de Coca-Cola que hacen tosos. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chicos.